Por contradictorio que suene, tiene ventajas enormes hacerse la víctima, pues esta necesariamente adquiere cierto tipo de poder y una serie de ganancias secundarias. No hablamos de las víctimas de desgracias, de eventos desafortunados o de injusticias, sino de las que se perpetúan en su posición existencial de sacrificio y la utilizan como perspectiva central para percibir e interactuar con el mundo. Hoy, en Diálogos en Confianza, ¿cómo identificar que me hago la víctima? Hola, ¿qué tal? Yo soy Marisa Escribano, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Y bueno, el tema muy interesante porque queremos hablar justamente de las víctimas, pero no nada más de las víctimas que realmente son víctimas de alguna circunstancia externa, como lo puede ser un asalto, un secuestro, una agresión, en fin, todo lo que ya podemos conocer e imaginar, sino que queremos hablar de esa otra parte más sutil en donde a veces nos vivimos como víctimas de nuestra propia vida, de nuestras propias circunstancias y de quizá lo que nosotros hemos creado, hecho o pensado acerca de nuestra propia vida. Esa parte que le llamamos victimez es de la que queremos hablar el día de hoy. A veces, en algunos momentos, puede ser un recurso para, llamar la atención de otras personas, para sentir que alguien está más cerca, para salirnos con la nuestra, para chantajear también. Entonces, bueno, tiene muchas aristas y hoy queremos hablar de esa parte porque sobre todo cuesta mucho trabajo identificar cuando nosotros estamos siendo esas víctimas. A veces ni nos damos cuenta, ya lo hacemos así como por costumbre. Entonces, quédese con nosotros y aprendamos juntos hoy acerca de cómo vivir la vida desde otro lugar, desde un lugar mejor, en donde no nos vivamos ni los demás nos perciban como víctimas, ni tampoco como victimarios. Óscar Virués, muy buenos días. Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte, mi querida Marisa, igualmente a todas las personas que nos pueden ver y que se conectan a través de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook. La dirección para poder seguir el programa en vivo a través de internet es www.canal11.mx/diálogos. El número telefónico es el 51 66 40 00. Con mucho gusto saludamos a las personas que hoy nos acompañan aquí en el estudio de Canal 11. Por supuesto también a quienes se conectan a través de la señal internacional de Canal 11, que cada vez son más personas, así que muchas gracias y muy buenos días a todas y a todos. Qué tema tan interesante difícil de percibir o darse cuenta si uno está de un lado o en otro, o qué tanto mutamos de vez en cuando entre uno y otro, coqueteamos como con las dos partes de la moneda o las dos caras. Fíjate, además es una pregunta que uno generalmente se hace porque pues uno dice, bueno, es que sí me está yendo muy mal, es que sí soy víctima de muchas cosas, es que sí sufro, es que sí la paso mal. Bueno, sí, pero una cosa es eso y la otra cosa es cómo te estás percibiendo. Pero bueno, mejor ya me callo y lo dejamos para platicar con nuestros especialistas, a quien les quiero presentar. Está con nosotros hoy Tania Rocha Sánchez. Ella es psicóloga social, especialista en estudios de género y terapeuta narrativa de la UNAM. Bienvenida, Tania. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación y a tu público. Gracias. Está con nosotros Francisco Delfín Lara. Él es médico, terapeuta sexual y lo conoce porque también parte de la familia de aquí de Diálogos en Confianza. Muchas gracias, Marisa. No, al contrario, muchas gracias por estar aquí, Francisco. Está con nosotros también Jorge Cantero. Él es escritor y además es psicoterapeuta psicoanalítico. Muchas gracias también por estar nuevamente, Jorge. Gracias a ti. Muchas gracias. Y en un momentito más, porque ya la vi por aquí, estará con nosotros Bárbara Illán. Ella es consultora en temas de justicia y de género, así que también de una vez desde ahorita le damos la bienvenida. Y para empezar este programa, vamos al siguiente sondeo en donde le preguntamos a las personas cómo identifican a una persona que se hace la víctima. Veamos. Como que se ve muy fingido su sentimiento, diciendo las cosas. Por su manera de reaccionar, ¿no? De
de contar las cosas a lo mejor o te das cuenta cuando se quiere hacer sufrida, ¿no? Algo así. Normalmente son personas que exageran un poco la nota, como dicen, ¿no? O se sobreactúan. Primero que nada, una persona que esté enferma psicológicamente. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacen es chantajear. Es una forma de vida, la cual ellos deciden lo que van a conseguir, lo hacen mediante el ser víctimas, hacerse las víctimas. Pues generalmente es una persona que siempre anda buscando culpables, siempre anda victimizándose justamente, siempre anda diciendo que ella tiene problemas con todo mundo, nunca busca una solución y siempre va a buscar pretextos, nunca va a encontrar ni va a buscar una manera de resolver sus problemas. Pues ahí está, ¿ya ve? Entonces, es un tema complejo, Paco, ¿verdad? Yo creo que complejo y muy frecuente. Sí. Muy frecuente. ¿Todos somos como víctimas, así, de nosotros mismos? Yo creo que en alguna ocasión o en algunas ocasiones hemos caído en esa cuestión. La bronca es cuando se hace constante, me parece, cuando se vuelve un estilo, una forma de vida. Sí. Y se van con la finta la gente porque puede obtener ganancias secundarias, como mencionó Oscar, pero también a la larga yo creo que se va a ir quedando sola esa persona. Porque cae gorda. Pues imagínate. ¿No? Y las mujeres y los hombres, por ejemplo, ¿quiénes son más víctimas? Pues creo que me llamó mucho la atención la experticia de la gente, ¿no? Que todos y todas saben como esta parte de que buscan chantajear, que buscan culpables, y creo que es interesante porque entonces hay discursos de quién es más víctima y en qué contexto. Y justo pensando en el tema de las mujeres, me parece que es muy delicado y recordaría esto que dijiste entre lo que es realmente una situación en donde las personas están en una relación que les oprime o que hay una situación de poder y no pueden enfrentarlo, y otra cuando se coloca como una posición de vida, porque pareciera que en el discurso social a las mujeres se les ha colocado como víctimas, y creo que es inclusive importante. Como víctima de los hombres, exacto, ¿no? Se le ve a la mujer. Exacto, y creo que es muy importante, digamos, reconocer la parte en donde hay una relación de poder por años que ha generado una serie de situaciones difíciles para las mujeres, y ya nos lo dirán, sí, pues hay cosas muy puntuales, pero otra es también desde este discurso que tanto con lo que hoy se hace ante temas de inseguridad y violencia, se sigue asumiendo que las mujeres no hacemos nada, que estamos como incluso tomando ventaja de ese discurso. Creo que es importante también como diferenciarlo. Vivimos en una cultura de queja, hablando de esto que decías, de todos y todas, seguro, porque también pues yo quiero averiguar en este programa si yo me vivo como víctima, porque yo sí soy bien quejosa, yo toda la vida me estoy quejando. Por ejemplo, mi queja favorita, el tráfico. Entonces, y yo siempre digo que soy víctima de esta ciudad. Entonces, yo creo que muchos lo vivimos así. Entonces, ¿qué tanto tiene que ver esto con una realidad que también se vive? Porque no se puede negar que estamos viviendo una realidad complicada, difícil, que sí nos ahorca un poco. Y la otra, el que es ya cosa tuya, el que uno va por la vida quejándose de todo. ¿Cómo lo ves? A mí me parece que tiene que ver con cuestiones también religiosas. Es decir, es una cultura la que tenemos donde ser víctima es bueno, ser víctima es algo bondadoso. Y entonces tener esa posición hace que mucha gente tenga cercanía con uno, lo apapache, cuando en realidad el ser víctima debe ser algo temporal. Aún víctima de las peores cosas. Sí. Es un asunto de temporalidad. Porque generalmente el concepto de víctima lo asocias a vulnerabilidad. Sí. Y entonces, bueno, puedo ser vulnerable un ratito, sí, el tráfico, pero debo de superarlo. Sí. Es decir, creo que ahí está el punto central. Todos tenemos un momento de victimización del tráfico, o de otro tipo de circunstancias que la misma realidad da. Somos por tiempos cortos, digamos, o en algunos momentos de la vida, sí somos víctimas de circunstancias. El problema es cuando te instalas en el momento por mucho tiempo y entonces se convierte en una etiqueta a tal nivel que te empieza a definir. Y creo que ese es el conflicto central, en esa idea
pues religiosa, del estoicismo, Sí. del sufrimiento como algo bondadoso. Es más, ahorita Como que lo un estás valor. diciendo, fíjate, justo esta cuestión de ser víctima se liga no nada más a la bondad, sino también a la humildad, ¿no? Qué humilde una persona que sufre, una persona que se ve como un acto de humildad mal entendido, entonces. Y que ¿no? además, A ver, perdón. ajá. Sí, porque es una mala, pésima comprensión de la palabra humildad. La humildad genuina empodera a la persona. Claro. La humildad genuina te vuelve responsable. Y esa palabra es clave para entender cuándo te estás pasando en tu papel de víctima, cuando ya te enganchaste, cuando estás en un duelo genuino porque te lastimaron o porque algo realmente te dolió y se vale que te duela, pero también cuando escapas a la responsabilidad. ¿Qué papel tuviste tú? ¿Qué hiciste tú? Y si no hiciste nada, ¿cómo puedes salir de ahí? O te vas a quedar todo el tiempo. Entonces la verdadera humildad es maravillosa cuando se practica la vulnerabilidad, aceptar, me pasan cosas, no hay nadie me prometió, no bajó Dios en este tenor religioso, ¿no? En realidad no bajó Dios cuando nací a decirme, nunca te va a pasar nada, compadre. Siempre vas a estar a salvo, nadie te va a lastimar o tú mismo nunca vas a tomar decisiones absurdas y equivocarte, ¿no? Pero sí creo que es bien importante esto que dicen de como la idea de bondad, porque además coincide con la forma de moverse de quien se vive como víctima, que es aparentemente el sacrificio, el hacer todo por los demás y estarlo siempre mencionando, aunque en realidad no es una búsqueda genuina de querer ayudar. Y creo que es interesante porque me quedo pensando en este discurso de los buenos será el reino de los cielos. Y parece que ser bueno pues implica sacrificar cosas, sufrir, o sea, esta idea del sufrimiento como algo que te da puntitos, ¿no? Y yo creo también que esta gente que está en ese momento de victimización o que está siendo víctima, puede elegir si deja el poder de cambio de decisiones en otros o lo asume. Si estoy en esta bronca, si el tráfico es siniestro, ¿qué voy a hacer? Claro. ¿Qué voy a hacer al respecto para combatir? Entonces, esta gente no se percata, no quiere aceptar que tiene poder y, como dijo Jorge, se desresponsabiliza y se los dejo a los otros, porque mágicamente los convierto en malos. Así es. Y yo soy el bueno. Y yo en bueno. El que sufre. Bueno, y además hay una cuestión también interesante. El ser víctima en muchas ocasiones genera poder temporalmente también. Así O es. sea, yo Mucho. tengo cierto poder porque puedo manipular a otros. Claro. Entonces, a partir de que soy buena persona. Claro. Esa dicotomía de los buenos y los malos es muy clara en el caso de las mujeres, porque si la sociedad o la religión ha dividido a alguien en buenos y malos, ha sido las mujeres. Las Así mujeres es. tenemos muy claro que hay mujeres A, las buenas, las que se sacrifican, las que están para otros antes que para sí mismas, Así y es. las malas, las que piensan primero en ellas, ¿no? Así es. En el caso de los hombres, ellos tienen muy claro que, bueno, pues son personas y como tal pueden estar pensando No más hay en ellos esa y no es distinción. grave. O pueden tener las dos partes y no pasa nada. Que, pero las que ya mujeres estamos así. que ya empiezan a victimizarse también un chorro, ¿eh? O sea, yo no soy especialista como ustedes en el asunto de género, solamente puedo hablar desde mi consulta, solamente puedo hablar desde la consulta privada, ¿no? Y constantemente estoy viendo cada vez más hombres que, como sufro, que mal me va, esto no es justo, no se vale, y también ingresan a esta posición de poder por vía del sufrimiento y de Por eso hacerse... hablaba de los discursos, porque creo que son muy peligrosos y pueden ser una forma de justificar erróneamente ciertas posiciones para tomar ventaja. Lo que dijiste es cierto, se puede tener una nueva forma de poder sobre las otras personas, chantajeando y empieza a consiguiendo. cambiar hasta tu cuerpo. Claro. Fíjate, hay algunas figuras religiosas, sin decir más, que están en una posición así de lado, ¿no? Y ya cuando se cansan de esta posición de víctima, cambian al otro, pero esa posición es clásica del sufrimiento. Ahorita la estoy practicando. La estoy practicando para que me salga bien. Cuidado, porque las mujeres, ¿cómo compramos ese discurso? Sí. Y de pronto vemos a las mujeres las manos, la sumisión, y es perverso eso, Ajá. porque tenemos poder un ratito, pero se paga muy caro Así cuando es. uno se instala en eso. Así es. Y Oigan, cuando vemos ¿sabes qué? nuestras autóctonas, vemos a la autóctona que está pidiendo limosna y es esta postura que dice Bárbara, ¿no? Y la cara así, los ojos hacia abajo. En vez de que se identificaran con la tehuana,
Sí. que parece un barco, que es generosa en carnes y va orgullosa de sí mismo, abriéndose Frondosa. camino. ¿Sabes qué pasa, Frondosa Francisco? por todo. Que la yo no esperanza quisiera- está en el futuro, la esperanza, desde esta óptica sufriente, la esperanza está en la otra vida. La esperanza está en que si sufres un chorro aquí, Vas a ganar entonces algo. allá te va a ir Garantizado, súper bien. Como los productos piratas. Casi Garantizado. creo, ¿no? Garantizado. Yo Pero quisiera- no es cierto, la esperanza no está quisiera aquí, perdón. victimizarse, pero ojalá me dejaran leer un comentario. No te vamos a dejar. Nos dice a propósito que decían de los hombres que cada vez nos victimizamos más. Mario Ordóñez, yo sé que mi marido es víctima, pero él no se ha dado cuenta, nadie lo comprende, ni los médicos, ni sus hermanos, ni sus hijas, y mucho menos yo. Y remata diciendo, bueno, ya me voy porque me estoy haciendo la víctima. Totalmente, ¿no? Totalmente. Bueno, y una pregunta, ya nos vamos a ir en un momentito más a una pausa, pero ¿para que haya una víctima tiene que haber un victimario? O no necesariamente, ¿no? Creo que es una dinámica en donde más bien, como lo decías, terminas convenciendo al otro de que es malo. Ajá. O sea, generas una forma tal de conversación que el otro termina diciendo algo, es más, te genera una sensación como de algo soy culpable O sea, de esto. yo soy víctima, digamos, y entonces me busco a ver a quién me agarro de victimario. Circunstancias, Circunstancias. la vida misma. Yo creo que tiene que ver con esta idea de que en un momento histórico teníamos el estoicismo, que era el sufrimiento y era bueno sufrir, y el hedonismo, que era el gusto por la vida, por el placer, y ganaron los estoicos. Y eso se incorporó a las cuestiones religiosas, y por ende nosotros lo hemos asumido como una forma de ser, una forma de ser. Como inclusive hasta en el lenguaje, ¿no? Decimos, es que estoy sufriendo o lo estoy aguantando estoicamente. Nadie Bueno, sabe eso es cómo he admirable, llegado ¿no? a esto. A mí me Sí. encantan las señoras que dicen, me sacrifiqué por ustedes, por los hijos, ¿no? Cuando sacrificio entiendo que quiere decir dejo algo que era mucho más valioso por estar con ustedes. Y entonces queda al revés. Entonces, ustedes no son valiosos, Claro. ¿no? Pero no revisamos las frases. Yo me sacrifico Y es por mis correcto, hijas. porque dejaron de ser personas para depender de los otros. Y es una cuestión perversa, porque yo dependo de que tú dependas de mí. Así Y es. entonces te cobro caro cuando ya tú quieres tener tu vida, ¿cómo? Porque tienes Claro. una vida propia Me la y debes. debes de estar pegado a mí, ¿no? Ahorita regresamos a eso, pero vamos rapidísimo una pausa y regresamos. Llámenos, participe con nosotros y enseguida volvemos. Bueno, pues ya estamos de regreso y queremos invitarlos a que vean la siguiente entrevista. Hace unos días tuve la oportunidad de platicar con Sabina Berman en su casa, a quien le agradezco además muchísimo que nos haya recibido. Y entre una muy larga plática y entrevista estuvimos platicando también acerca de cómo veía ella, como escritora además y que se dedica a hacer todos estos personajes, cómo era un personaje que se hace la víctima y cómo está la situación de la mujer con la victimización. Veamos qué fue lo que nos dijo. ¿Cómo creas un personaje que se victimiza? Un personaje que se vive como víctima. Bueno, pues es muy cercano porque soy mujer, ¿no? Y la identidad antigua femenina es eso, la victimización, el asumir que somos masoquistas biológicas. Ha existido durante tantos siglos que Freud, al estudiar a las mujeres, consideraba que una mujer adaptada era una masoquista. Que aceptaba su condición de víctima. Claro. ¿Cómo somos las mujeres hoy? No, yo creo que hemos cambiado mucho. Claro que el camino no está terminado, pero ¿cómo somos? Creo que somos casi todas feministas. Es más, yo creo que todos los hombres de buena voluntad también son feministas. Los hombres le tienen miedo a la palabra feminista. ¿Todavía? ¿No? Todavía. Los hombres progresistas y solidarios no tienen problema con la palabra feminista. Tal vez inmediatamente se imaginan a una mujer gritándoles, pero... ¿Cómo es hoy en día una mujer feminista? ¿Qué características tendría? Es una Pues mujer que se respeta a sí tú eres misma. una mujer feminista, Sí. yo soy una mujer feminista. Yo creo que casi todas las mujeres que nos están viendo son feministas. Si son mujeres que aspiran a ser autoras de su propia vida, son feministas. Yo sí creo que hay una forma de ser compasiva y justa
y no masoquista, pero es una cosa por inventar. Sí. Como diría Rosario Castellanos, otra forma de ser mujer, otra forma de ser humano, por cierto. Que nos vendría muy bien a todos. Sabina, muchísimas gracias. No, muchas gracias por esta conversación. Un gusto haber estado aquí contigo. Más adelante vamos a tener pues la conversación completa con Sabina Berman en alguna otra ocasión. Hoy no, porque hoy el tema es este específicamente, pero pues muy interesante lo que dice. Me llama la atención la parte del masoquismo, como que me pegó esa parte, oye, a ver. Es que yo sí creo que en una época la mujer bien adaptada tenía que ser masoquista de alguna forma u otra. O sea, Freud estaba describiendo pues un momento real de la historia en aquel entonces, que desgraciadamente luego comete el error de decir que así es, ¿verdad? Luego comete el error de decir, la mujer siempre es así, y luego viene la envidia del pene y todas estas cosas maravillosamente estúpidas. Sí, pero de eso también platicábamos con Sabina, de la envidia del pene. El que tiene envidia del pene es el hombre, pero eso es otro tema. El punto es... los urinarios. Sí. Así es, para ver quién. Es que de veras, el que tiene envidia de poder, de fortaleza y de nunca sentirse... También, claro. Y eso es real, ¿eh? Es una de las razones por las que el hombre agrede muchísimo a la mujer, por envidia a la mujer. No quiero entrar en demasiados detalles, pero el hombre mal ajustado envidia muchas cosas de la mujer, desde su belleza, como se supone que es aceptada socialmente, ¿no? La mujer tiene que ser bella, desde ahí la empiezan a envidiar. Pero bueno, el punto es... Creo que esto que dices es importante porque cuando lo describe es eso, el contexto. Y me parece fundamental porque ahorita que mencionó lo del feminismo, en verdad, últimamente esto se ha vuelto una forma más o un arma por parte de quien se desconoce qué es, como ataque para decir somos víctimas. Ahora somos víctimas de las mujeres porque quieren ir contra nosotros y contra nosotras, de hecho. O sea, se pone como algo que atenta, como si fuera una suerte de embrismo. Y creo que hay que aclararlo. Más bien, desde el feminismo y lo que tú estás diciendo es que a lo largo del tiempo han existido como patrones, no sé, pienso en todos los cuentos que nos contaron, Blancanieves, Cenicienta, siempre en este personaje de alguien sufrido, acechado por el lobo o la bruja, porque hay mujeres buenas y mujeres malas, en un proceso de sufrimiento, y entonces es algo que se va instaurando como una forma, si no que lo seamos así, pero que está puesta como algo que se filtra, ¿no? Sí. Que forma parte. Bueno, y va de manera inconsciente, porque ahorita que está hablando Tania de los cuentos, bueno, pues me puedo imaginar a la Cenicienta cantando, y bondadosa, y linda, y buena, y humilde, así es, ¿no? Y pobre, y además. de hecho la bruja por eso era la mala, porque entonces exaltaba su parte hedonista, su deseo. Poder, ¿no? Yo creo que la sociedad nos da muchos papeles a la gente desde tiempos inmemoriales, a cumplir unos papeles de género. Y uno de los más terribles yo creo que ha sido el de la madre. Una madre que tiene que dejar todo para cumplirle a la prole y a la pareja, además, también. Sí. Y que con gran frecuencia no se sintió reconocida, pese a todos los esfuerzos que hacía ella. Y entonces una manera de tratar de llamar la atención, de que le reconocieran y de ejercer poder, fue hacerse la víctima. Y entonces empezó a desarrollar unos discursos bien interesantes, porque son muy interesantes las cosas que dicen, de qué manera, se mueven como en el ajedrez, estratégicamente me colocan a mí en calidad de malo frente a todos los demás. Y cuando ya no cuentan con recursos para discursar, cuando ya no cuentan con recursos para convencer, entonces elegantemente dicen, me voy, no cambias, siempre has sido igual, yo sufriré, haz lo que quieras, ¿no? Y entonces está canijo, está canijo, y yo creo que está muy mal porque se pierden muchas cosas de sí mismas. Claro. Puede haber el antecedente de que esta persona fue maltratada de muy pequeña, pero lo malo es que se quedó como víctima. No quiere aventarse el rollo de asumir responsabilidades. Fíjate, la siguiente, vamos a ver el siguiente sondeo donde preguntamos a las personas si se han hecho las víctimas alguna vez. Veamos si lo reconocen. Yo creo que todos alguna vez lo hemos hecho inconscientemente o tal vez no a propósito. Y finalmente creo que lo hacen las personas porque de cierta manera buscan como el apoyo, ¿no? Por eso se victimizan, para contarles a los demás lo que sienten.
y de alguna manera les brinden el apoyo. Bueno, me hago la víctima para sacar provecho, no sé, con las personas. Por decir ahorita, consigo dinero para comprar una torta porque me quedé sin dinero. En mis relaciones me he hecho la víctima para hacer enojar a él. Me hago la víctima para que la gente sienta un poco de lástima o compasión y sacar provecho de eso. Pues la verdad lo único que he ganado de eso es hacerlo sentir mal. Seguramente sí, no recuerdo en qué momento, pero creo que todos alguna vez lo hemos hecho. Bueno, pues ahí más o menos lo reconocemos, pero lo reconocemos a veces diciéndolo nada más, pero no verdaderamente incorporándolo, no verdaderamente diciendo qué tan responsable soy yo de mi propia vida, qué tanto me hago responsable o qué tanto lo eludo haciéndome la víctima de todo, ¿no? En fin, tú querías decir una cosa y también yo quisiera que retomaran la parte de qué hay detrás de una víctima, o sea, en la infancia, ¿qué hubo? Hubo abuso, pero a lo mejor no. En algunos casos. Sobreprotección. Sobreprotección también. Muy a menudo. ¿Ah, sí? ¿Pero por qué la sobreprotección? Pero la verdad es que aprendimos a ser hombres y mujeres. Ajá. O sea, hay un aprendizaje social. Sí. Y en muchas ocasiones, ya a los 18 meses, yo ya tengo muy incorporado un rol de género. Entonces, yo voy a ver que sufre mi madre, sufren las mujeres de mi entorno, y entonces veo que funciona. Y entonces asumo ese rol, lo voy absorbiendo. Incluso este asunto del masoquismo, yo creo que hay que analizarlo bien. No es que seamos las mujeres masoquistas, ni nos haya gustado nunca, sino que simplemente hay un mecanismo que se llama el estado de indefensión, es decir, la desesperanza aprendida. Yo veo que haga lo que haga, me mueva para donde me mueva, no hay salida. Y entonces veo que ese espacio de victimización me da cierta protección y de pronto cierto poder temporal. Entonces es como las mujeres empezamos a tener esta actitud, que hoy también los ciudadanos, cuando vemos que no podemos para nada, no nos movemos, nos quedamos en nuestra zona de confort y entonces tú dices, ¿qué nos gusta a los ciudadanos muchas de las cosas que padecemos? No, pero aprendemos que hagamos lo que hagamos, no hay salida. Entonces es la desesperanza aprendida y nos lleva a la desesperanza aprendida a un estado de indefensión. Pero no es que sea yo masoquista, sino que es una forma de sobrevivir. ¿Cuántas veces no hemos atravesado por la experiencia tal vez de una expareja que nos maltrató y caemos en la frase cotidiana o trillada de es que nos gusta la mala vida? Porque mientras nos tratan bien, no, eso no lo valoramos, más bien nos vamos y nos vamos alejando. Pero si nos tratan mal, allí estamos rogando casi, ¿no? Les comparto algunas llamadas de nuestro público. Miriam nos dice, acaban de decir que las mujeres somos las víctimas, la mayoría de las veces, pero no se pierde de vista que las mujeres hacemos víctima al hombre cuando hay una infidelidad. Culpamos solo a la otra mujer lo sedujo, se le ofreció, es una cualquiera, etcétera. Como si el hombre no tuviera ninguna responsabilidad. Entonces no vemos que el hombre decidió cometer la infidelidad. Guillermo Ruiz, generalmente quien se asume como víctima termina siendo victimario. Por otro lado, esta llamada es de Juan Francisco Meso. A ver si los panelistas pudieran ampliar más con respecto al egoísmo, supongo, o egotismo. Hedonismo. Es que puede ser aquí, egoísmo. Aquí sí pone egotismo. Cada dos pozos, en uno queremos dominar y en otro queremos que nos dominen. Porque yo cuando me hago la víctima, pues yo domino a aquel que lo quiero hacer. ¿Por qué me hago la víctima? Pues para dominar a otros, y eso lleva al egotismo, porque eso del que cede uno de golpes de pecho o se hace el mustio, así también como el que nada más se queja, pues también luego trae algo de culpa, pero también luego se deslinda de las responsabilidades. Baldomero Terán Uribe: tuve un accidente automovilístico hace algunos años. Quedé lisiado, me sentí la víctima, pero ya no. Ahora hago todo por mi parte y ya no me siento la víctima. Creo que no hay que hacernos las víctimas y salir adelante por nosotros mismos. Luis Sánchez Cortés: es un excelente programa, nada más un comentario. Para que haya una víctima debe haber un ignorante, pero de sí mismo, porque Sócrates dijo, conócete a ti mismo, por lo que hay que estudiarnos primero a nosotros mismos. O tal vez no queremos llegar a esa incómoda parte
vernos reflejados en un espejo. José Álvarez, la victimización a las mujeres la llevan a cabo porque es muy cómodo. Alejandra, mi mamá siempre se ha hecho la víctima. Ella me manejaba con sus palabras, su mirada, sus suspiros, su manera de enojarse conmigo. Y mi novio me abrió los ojos. Fue algo sumamente fuerte para mí y poco a poco fui superando este conflicto. Ahora ya sé hacer valer mi opinión, ya puedo decirle no a mi mamá y me casé con mi novio. A él le agradezco porque soy mejor persona gracias a él. Pero eso significa que me desentienda de mi mamá, ya que estoy al pendiente de lo que ella pueda necesitar. Me gustaría que me hicieran un programa sobre la acalasia y me gustaría participar como ¿La testigo. qué? ¿Qué es eso? Acalasia, supongo, bueno, así está escrito. Yo de acá. ¿no? De acá, sí. Ahorita se lo preguntamos al diccionario. Acalasia. Marisa, sí quiero Oye, decir qué algo. buen ejemplo este que nos dice. A ver, Sí. identifica gracias al novio que Sí. su mamá toda la vida la manipuló. El novio le abre los ojos y ella se sorprende mucho. Y ahora entonces se deslinda de la mamá, se casa con él. Yo no sé si de pero pronto... dice, es que ahí le faltó un no, pero no descuido a mi mamá, porque si me necesita, ahí estoy. Sí. Exactamente. Pero, ¿y no se puede de repente cambiar nada más de verdugo, de victimario? Sí, Yo creo que muchas veces sí. necesito A ver. decir algo muy importante. Justo la preocupación que tenía es lo fácil que resulta, tal vez por la confusión, generar esta idea de las mujeres son víctimas y además lo hacen para ganar algo. Creo que es muy importante con la pregunta que decías, ¿qué coloca a una persona en este tema de victimez o victimismo? Es el hecho de que hay toda una inseguridad adentro, una falta de estima, un aprendizaje. Puede haber, pero no es necesariamente una experiencia traumática, algún momento en el que se vivió como víctima de una circunstancia, pero no es regla. Muchas veces tiene que ver con este no asumir responsabilidad y que en casa nos enseñan y aprendemos así a poner todo fuera. Es decir, si me va bien, es porque los santos me ayudaron. Si me va mal es porque el gato negro se me atravesó. Y es un estilo que se va adquiriendo. Creo que es importante diferenciarlo de algo que a lo largo de la historia y en la humanidad ha generado circunstancias o condiciones que vulneran. Desde el feminismo, de hecho, intentamos quitar esta noción de víctima porque desconoce que aún en estos procesos, como decían, de la indefensión, las mujeres hemos tenido actos de resistencia que de hecho nos han permitido estar aquí. Entonces, hoy es hablar de que cualquiera puede vivirse desde este lugar de víctimas y que estamos hablando de algo bien específico sobre cómo nos manejamos en las relaciones. Que es una manera de manejarse por la vida, digamos. Esa es la parte de victimez que estamos hablando. Es que de hecho, desde la palabra, no sé, esta es una idea mía, pero desde la palabra me hace ruido. La venía yo pensando en el coche. ¿La de víctima? Víctima. Creo que deberíamos buscar una palabra nueva para referirnos a este fenómeno. Y a lo mejor la víctima real, pues seguir siendo la víctima, o sea, la persona que de verdad recibió un daño, porque me parece que es muy fácil caer en confusiones. Pero bueno, eso es pero a lo largo de este programa te vamos a encargar que escojas la palabra y al final nos dices cuál te gustaría. Okay. Ahora, el tema también creo que es el amor. O sea, cómo se forma la persona que se autovictimiza, creo que tiene que ver mucho con cómo se relaciona con el amor. Porque estaba yo pensando, ¿quién se victimiza más? ¿El narcisista, el obsesivo? Ya saben que soy psicoanalista, entonces pienso en esos términos. ¿El narcisista? No, todos, porque me cae el 20 de que es la forma en la que busca el amor desde el desajuste. O sea, un niño, por ejemplo, decía Francisco, un niño que ha sido sobreprotegido, ¿no? O sea, le enseña que tiene una sensación o un derecho de entitlement, todo me lo merezco, ¿no? Entonces, la tolerancia a la frustración es de este tamaño y eso puede volverlo muy obsesivo, el detalle, la estructura, lo cuadrado, pero luego está también el narcisista que piensa nadie me merece porque soy extraordinario y también está buscando amor, de alguna manera está buscando aceptación, hablabas de inseguridad. Claro, también hay muchísima inseguridad, pero, qué curioso pero no hay amor propio. Qué contradictorio, porque lo buscan matándolo, acabándolo, apresándolo, asfixiándolo, controlándolo, ¿no? Bueno, vamos a ir a una pausa y regresando seguimos platicando de esto para ver cómo nos vamos viviendo y nos vamos entendiendo como víctimas o también a veces como victimarios. ¿Se puede ser victimario y no ser víctima? O sea, de esas personas que les encanta, pues, fastidiarle la vida a los otros, controlarlos, presionarlos, pero que
ellos no son víctimas, ¿no? También, Pues, también hay de muchas momento, combinaciones. de momento. Tiene que ver con el poder. El También poder. es otra palabra. Vamos a una pausa y hablamos del poder después. La víctima hereda la brutalidad del victimario. Carlos Monsiváis, escritor y periodista mexicano. Si tu mal tiene remedio, ¿por qué te quejas? Si no lo tiene, ¿por qué te quejas? Proverbio oriental. Ya regresamos aquí a Diálogos en Confianza y bueno, para nosotros hoy es un día importante porque fíjense que Canal 11 tiene un gran estreno, Fuerza Interior. Fuerza Interior es un programa que presenta una visión de la discapacidad en México, condición que afecta a un gran número de personas por razones distintas. Datos del INEGI, más del 6% de la población tiene una discapacidad intelectual, motriz o sensorial, lo que dificulta su participación plena y efectiva en la sociedad. Fuerza Interior es narrada a través de sus personajes Miranda, Alonso, Diego, Lili, Jocelyn, Regina, Silvia, Gerardo, Rafael y Joaquín, y nos invitan a conocer su historia y las circunstancias de la vida que lo hicieron o que los hicieron y las hicieron salir adelante. El estreno de este programa, Fuerza Interior, es este jueves 9 de junio a las 13 horas, así que los invitamos para que no se lo pierdan. Vamos a ver este promocional. Fuerza Interior, serie documental que muestra el día a día de hombres y mujeres con discapacidades físicas, pero que viven de una manera plena, a pesar de sus limitaciones. Parece estar muy lejana, parece que no la vemos, y sin embargo, la discapacidad está más cerca de lo que pensamos. Ni siquiera podíamos rozar, o sea, no podíamos acariciarlo, ¿no? Porque también la piel era muy delicada. Yo creo que más porque he aceptado lo que tengo y lo he utilizado a mi favor como una oportunidad. Llega un momento que todos los dolores tienen que parar y este no paraba, yo no lo veía fin. O sea, mucha gente piensa, no, ese día perdí la vista, no, ese día recuperé mi vida. Yo pensaba muy poco en la discapacidad hasta que se convirtió en parte de mi vida. Descubre a través de testimonios a personas con un espíritu inquebrantable que son una inspiración de vida. Fuerza Interior. Estreno. Jueves 9 de junio, 13 horas. Canal 11. Vaya espacio tan importante. Felicidades a Canal 11, felicidades a María Royce y a toda la producción por hacer este importante espacio. Así que recuérdenlo, Fuerza Interior, mañana jueves a las 13 horas, a la 1 de la tarde. Bueno, vamos a ver a continuación un sondeo que el equipo de producción de Diálogos en Confianza salió a realizar. ¿Qué gana una persona haciéndose la víctima? Estas son las respuestas. Pues yo creo que gana que las demás personas le tengan lástima, pero para mí también como que pierde esa seguridad en sí mismo, porque al hacerte la víctima también te estás tú solito como desmotivando a que puedes hacer algo más. La mayoría buscan llamar la atención, quieren obtener quizás algún favor de tu parte, puede ser económico o así, en atención, ¿no? Aparte de lástima de los demás, ser el centro de atención. Principalmente la atención de otras personas o de alguna persona en particular, ¿no? Un beneficio. Llamar la atención, a lo mejor, o obtener algo. Podría obtener algo, no sé, de la persona, haciéndose la sufrida. Bueno, y estamos aquí con Mirta. ¿Cómo estás, Mirta? Pues muy bien y dándome cuenta de muchas cosas, ¿De ¿verdad? qué te has dado cuenta? Pues realmente no es que nos hagamos las víctimas. Por ejemplo, yo soy viuda, yo no salgo, si no salgo con mis hijos, yo no me invento enfermedades, pero sí las tengo y pues quiero que estén al pendiente de mí, sobre todo los fines de semana, pues que estén ahí, ¿verdad? Que estén al ¿Y pendiente. tratas de llamar la atención de ellos, digamos? Pues sí, la verdad. ¿Cómo, sí. ¿Qué les dices? ¿O qué? Pues que me siento triste, que estoy muy depresiva, que invento que se meten a robar a casas ajenas para que ahí estén, invento que robaron otras casas y así para que estén junto de mí. Ajá. Sobre todo los fines de semana, ¿verdad? Que yo quiero que pues me saquen, que estén conmigo, que a donde vayan me lleven,
porque pues yo dependo de ellos y en ese caso yo siento que ellos tienen obligación de ver por mí. Ajá. Y ahorita que te identificas como eso, o sea, como de alguna manera te haces la víctima y todo esto, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes bien porque logras tu objetivo o te sientes así medio gacho de...? Pues sí, realmente me doy cuenta que pues estoy mal, ¿verdad? Pero cuando no tienes otra forma de llamar la atención, ¿tú crees que eso es lo mejor? Y pues a mí me da resultado, ¿verdad? ¿Cómo sería para ti decirles a tus hijos que te sientes sola y que te gustaría compartir más tiempo con ellos o que ellos compartieran más tiempo contigo sin tener que hacerte la víctima? ¿Qué pasaría? Pues yo siento que a lo mejor me dejan sola. Y a mí me da miedo eso y por eso, como me ha dado resultado, pues lo sigo haciendo, ¿verdad? Ok, oye, te agradezco además que lo compartas y espero que no te estén viendo en la tele porque Ojalá, ya no te porque va ya a me salir. eché de cabeza. Sí, te echaste de cabeza. A ver, ¿qué le dirías, Jorge? Bueno. A ver, o tú. Pues, pobre mujer, ¿no? En realidad sí me parece conmovedor. La pobre no haya manera de estar acompañada. La pobre no sabe estar sola. La pobre depende de sus hijos. Digo, toco madera. Si se mueren sus hijos, la pobre se muere, ¿no? Entonces, qué terrible que no pueda hacer algo. A mí me parecen terribles mis palabras, verdaderamente. Ya estás muy severo, ¿eh? Ya te sentí gacho. Sí, pero espérame, entonces, ¿debemos seguir con la compasión? Yo me pregunto, ¿no podría salir y dar la vuelta a la cuadra? ¿No podría buscar una instancia donde hubiera gente de su edad, o menor o mayor, para compartir? ¿No seremos capaces de lograr eso? Si logró criar una familia y darles armas para que ellos se desarrollaran, me parece que sería sensacional que vieran a su madre por otros lados y que tuvieran de vez en cuando que decirle, mamá, queremos verte. No tenemos la obligación de verte. Pero bueno, perdón. Me parece aquí, perdón, que de alguna manera usted se vuelve el ejemplo en vivo de lo que estaba diciendo hace un momentito. O sea, el miedo que usted siente parece ser que es por una aparente percepción de voy a dejar de ser amada, voy a dejar de ser acompañada. Lo que usted está buscando es amor, pero la pregunta que yo le haría, y a todo mundo, es un amor condicionado, ¿de qué sirve? Un amor que solo se obtiene porque te condiciono de una manera que estés aquí. A la primera que no le sirve es a usted. Estoy completamente de acuerdo con Francisco. Sí siento el dolor, o sea, no voy a decirle que no, sí siento el dolor y como usted, muchos pacientes han pasado por mi consultorio. O sea, sí percibo y lamento el dolor que usted siente, pero hay mucha vida por delante y poco amor propio que está usted experimentando. Ahora, esto no es de fuerza de voluntad, ¿eh? O sea, esto no es de fuerza de voluntad. ¿Qué le puedo decir? Terapia, sí. Y trabajarlo, porque no es nada más de, sí, hoy voy a decidir que voy a dejar de tener miedo porque no me quiero sentir abandonada. No es así, habría que revisar de dónde viene, por qué viene, pero es el amor condicionado a la larga, no creo que la haga sentir mejor. A lo mejor dura un momentito el gusto y luego ¿qué? Bueno. Yo le quiero decir una cosa totalmente diferente, fíjese. A ver. En mi opinión, usted se está dando cuenta perfectamente de la situación que vive. El hecho que esté aquí es un primer paso, son ensayos de su independencia y de su autonomía. Usted está ensayando la autonomía, haga más ensayos, porque justamente así es como usted va a eliminar esta dependencia. Usted usa esa palabra. Y cuando uno depende de alguien, entrega el poder a ese alguien. En este caso es a la compañía, al amor comprado, al amor chantajeado. Pero finalmente usted tiene que sentir el poder en sí. ¿Cómo? Tomando decisiones, haciendo lo que pueda hacer. Aquí el compañero le decía, saliendo, buscando espacios. Pero finalmente yo lo que creo es que detrás, fíjese esta frase, y se la digo con todo respeto, con todo afecto, detrás del miedo siempre está el éxito. Cuando uno deja de tener miedo a lo que le guste, a las arañas, a la soledad, a hablar en público, a lo que sea, siempre está el éxito. Entonces piénselo y medítelo y seguramente
sus ensayos, como este momento que está aquí, van a ser cada vez más. Y le auguro que si nos llegamos a ver en otra ocasión, usted ya cambió. Me quedo pensando en dos cosas. Seguramente la experiencia que usted vive, la viven muchas mujeres y me hace pensar en cómo el ser madre, colocado como lo máximo que puedes hacer en la vida, cuando hay esta que llamamos nido vacío, que los hijos y las hijas hagan su propia vida, deja con una sensación de ¿y ahora qué? ¿No? ¿Ahora quién soy en el marco de esto? Creo que es importante, escuchando esto, pensar en que las mujeres todas, sin importar nuestra edad, tenemos un gran reto para pensarnos no solo desde esa esfera, sino desde la posibilidad, cuando usted habla del tema de la enfermedad, también pienso en cómo lamentablemente nos enseñan que el amor va ligado siempre al poder. Te voy a querer si haces la tarea. Te voy a querer si te portas bien. Y entonces aquí es, te voy a querer si vienes a verme. El amor no debe condicionarse y eso tenemos que aprenderlo ahorita, reaprenderlo, y si no lo aprendimos así, está en una excelente posibilidad de generar nuevas relaciones. Y yo, como hija de una madre como usted, podría decirle que me encantaría conocerla desde un lugar que no fuera un amor condicionado. Fíjate, el amor no se condiciona, y tienes toda la razón, pero sí se espera siempre una reciprocidad, ¿no? O sea, eso es distinto. Claro. Se me pasó decirle una cosa. Usted que espera tanto, se me hace que lograría mucho si se pusiera a dar. Visite otra gente que verdaderamente esté sola, que necesite afecto, presencia, amor, escucha. Seguramente si usted va y da, no tiene idea de la cantidad de cosas que va a recibir. Y usted tiene éxito porque sus hijos se fueron. Creo que tenemos que educar a nuestros hijos para que se vayan, no para que estén con nosotros. Y lo ha logrado. Fíjate, ahorita que hablabas del nido vacío, Tania, a mí una vez una amiga me dijo algo que me encantó y me lo quedé, me lo adopté, que dice, me choca cuando las mujeres hablamos del nido vacío. Claro. Me dice, porque el nido nunca está vacío, porque aunque se vayan los hijos, en el nido sigues estando tú. Claro. Entonces, ¿cómo que el nido vacío? Ahí estás tú, ¿no? Entonces, a partir de ahí, reconstruir. ¿Te parece? Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias por sus consejos y pues los voy a llevar a cabo. Muchas gracias a ti. Bueno, y por acá está Leticia. Leticia, ¿tú también te has vivido como víctima? Sí, en muchas ocasiones. Ajá. Sí. ¿Con respecto a qué o a quién? Bueno, algunas de las que ubico. Lo que sí es que cuando yo me he vivido como víctima, no me doy cuenta en ese momento. En un trabajo, con los hijos, con el esposo, con la familia, con los papás. O sea, yo me he sentido víctima de todo mundo. Pero en ese momento que yo he sido víctima, no me di cuenta, verdaderamente. Yo nada más sentía, pues los demás me hacen esto, si no hago esto me voy a quedar sin trabajo, si no cumplo con mis hijos de esta manera no me van a querer. Yo no me daba cuenta de que sí era víctima, y ahorita pues por todo lo que estamos platicando aquí, entiendo que el ser víctima es no sentirte pues con el poder o con la valía necesaria para hacer o decir las cosas. Porque, por ejemplo, ubico mucho en una situación laboral donde yo hacía cosas que no me gustaban y que yo consideraba que no eran correctas, pero las terminaba haciendo porque decía, si no tengo trabajo, ¿de qué voy a vivir? ¿De qué voy a mantener a mis hijos? ¿De qué voy a hacer? Y terminaba haciéndolas porque pero pues yo era víctima. Y ahorita que digo, ¿y por qué no renuncié? Claro. O sea que siempre hay una opción, ¿no? Siempre uno tiene, al final de cuentas, la elección, el poder de decidir, ¿no? Lo que uno quiere en la vida. Entonces, no se puede ser víctima al 100%. A ver, ya me estoy haciendo bolas aquí, pero a ver, ayúdenme. No se puede uno ser la víctima al 100% porque siempre hay corresponsabilidad, ¿o no? Estamos hablando en la vida personal porque hay hechos violentos que tú no tienes nada que ver.
pero digamos en la parte emocional, en la parte siempre hay un Yo creo que porcentaje ahí de... Sí, siempre cabe la probabilidad de que seamos víctimas. Y cuando hablaron del programa este nuevo que viene, de Fuerza Interior, hablando sobre personas con discapacidad, yo creo que tenemos uno de los mejores ejemplos o un espacio donde se puede hablar mucho del victimismo, de la víctima y de la victimización. Es decir, estas personas con necesidades especiales pueden ser educadas para que se vivan como víctimas, ¿sí? O pueden, como dijo en un testimonio que nos leyó Oscar, una persona que tuvo un accidente que quedó muy mal y dice, lo superé y ahora me desenvuelvo. Entonces, las personas con discapacidad también viven muy mal porque somos un país que, aunque decimos que somos muy cálidos y muy amables, no lo somos así. El Estado tampoco ayuda mucho. Ya construyeron rampas en las banquetas que les agradecen los del gas y los de los refrescos. Porque yo invitaría a los políticos que se suban a una silla de ruedas y traten de subirla y se van a voltear. Sí. Pero entonces, si nos educaran y si fuéramos verdaderamente sensibles, respetuosos con las personas con discapacidad, las trataríamos como un igual que tiene sus particularidades, pero no rehuiríamos y no tendrían ellos que colocarse en el papel de víctimas como algunas personas lo hacen. Hay momentos para ser víctima y hay momentos, como decía Leticia, yo me viví así y no me di cuenta de que era víctima, pero después puedo recordar y decir, quiero seguir en esto, elijo. Jean-Paul Sartre decía, estamos condenados a la libertad, yo elijo qué es lo que voy a hacer. Así es. Perdón. A ver, Tania. Es que me quedo pensando que lo que escucho en el testimonio de Leticia también me hace pensar si necesariamente fue víctima. No, por lo siguiente, ella habla de que piensa en por qué tenía que trabajar, en por qué no podía dejar el trabajo. Creo que estaba haciendo un ejercicio muy interesante que no sé si necesariamente una persona que se vive como víctima está ejecutando. Y lo pienso otra vez para insistir en la diferencia que hay cuando verdaderamente por una circunstancia no tenemos la posibilidad de elegir y cuando sí la tenemos. Creo que poder dar cuenta de los recursos, de las posibilidades que tenemos es fundamental también para poder no ubicarnos o salirnos de esta idea de víctimas o victimismo. Ok, esa parte me parece súper importante. La verdad es que creo que ahí es donde está el secreto, ¿no? En el momento en el que sabemos que podemos elegir, entonces si estamos eligiendo la victimez, bueno, pues ahí estamos mal. Si no hay elección, sí estamos siendo víctimas momentáneas de una circunstancia, ¿no? Entonces, para que nos quede muy clara esa definición, vamos a ir a una pausa y regresamos. Hay un nivel en el que ser víctima es maravilloso, porque entonces los responsables son los demás y no nos corresponde a nosotros hacer cambios. No es mucho lo que podemos hacer por la gente que se siente culpable. O aceptan la información o no la aceptan. Deja que hagan lo que quieran. No es tuya la responsabilidad de que se sientan culpables. Louise Hay, escritora estadounidense. Estamos de regreso en Diálogos en Confianza. Indudablemente el acceso a la tecnología cada vez es mayor. Actualmente cerca de 1/3 de la población mundial tiene acceso a Internet. Sin embargo, de acuerdo con datos de la ONU, aún existen alrededor de 5 millones de personas que no tienen acceso. Tan solo en Latinoamérica el uso de Internet por parte de las mujeres es 8.5% menor comparado al uso de los hombres. ¿Por qué se ha dado históricamente esta situación? ¿Son las mujeres capaces de manejar la tecnología y todas estas implementaciones en ella? Por supuesto que sí, y cada vez lo han demostrado mucho más. De hecho, tenemos recientemente el caso de una mujer joven ganadora de un concurso internacional en matemáticas, la medalla de oro solamente. Así que desde luego que se puede hacer muchas cosas más. Incluso creo que la sociedad entera está perdiendo mucho al no considerar a las mujeres para que entren a este tipo de medios. Y económicamente seguramente también representará una ventaja muy importante. Y sobre esto hablaremos mañana aquí en Diálogos en Confianza. 5341-4435 es el teléfono para que se comuniquen y aparten un lugar. Este es el resumen de la primera parte del programa. En alguna ocasión en algunas ocasiones hemos caído en esa cuestión.
La bronca es cuando se hace constante, me parece, cuando se vuelve un estilo, una forma de vida. Sí. A la larga, yo creo que se va a ir quedando sola esa persona. Pareciera que en el discurso social a las mujeres se les ha colocado como víctimas. El ser víctima debe ser algo temporal. Aún víctima de las peores cosas. Sí. Es un asunto de temporalidad. Generalmente el concepto de víctima lo asocias a vulnerabilidad. El problema es cuando te instalas en el momento por mucho tiempo y entonces se convierte en una etiqueta. La humildad genuina empodera a la persona. Claro. La humildad genuina te vuelve responsable. Y esa palabra es clave para entender cuándo te estás pasando en tu papel de víctima. El ser víctima en muchas ocasiones genera poder temporalmente también. O sea, yo tengo cierto poder porque puedo manipular a otros. Claro. Esa dicotomía de los buenos y los malos es muy clara en el caso de las mujeres, porque si la sociedad o la religión ha dividido a alguien en buenos y malos, ha sido las mujeres. La esperanza está en el futuro, la esperanza, desde esta óptica sufriente, la esperanza está en la otra vida. La esperanza está en que si sufres un chorro aquí, entonces algo. Allá te va a ir súper bien. No es que seamos las mujeres masoquistas, ni nos haya gustado nunca, sino que simplemente hay un mecanismo que se llama el estado de indefensión y nos lleva a la desesperanza aprendida a un estado de indefensión. Pero no es que sea yo masoquista, sino que es una forma de sobrevivir. Bueno, imagínense lo que falta en esta segunda parte del programa. Les comparto comentarios y llamadas. Nos dice Justicia Mexicana, muy buen tema. Yo creo que todos alguna vez hemos hecho tanto de víctimas como de victimarios involuntaria o voluntariamente. Minoru, quien se autocompadece constantemente, el pasado es su presente y solo ven las cosas malas pasadas. Laura E.B., victimizarse es no hacerse responsable de los propios actos y culpar siempre a las demás personas. Lapislázuli, creo que todos tenemos un poco de víctimas, ya que nos quejamos de algunas cosas, aunque sea a momentos. Humberto R. Zafiro, yo sin pensar huyo de quienes abusan de sentirse víctimas. Con su permiso, solo me inyectan malas vibras. Buen programa. Laura Martínez, ser víctima es la posición más cómoda, te exenta de tomar cualquier decisión. Lourdes Mondragón, curioso, no te enseñan a ser padre o madre y menos allá no serlo, ¿no? Entonces no hay una escuela para padres, pero tampoco para dejar de ser lo que ya estabas acostumbrado a hacer. Cuando ayudan a hijos, entonces, ¿qué tenemos que renacer o cómo se hace algo así? Ofelia Moreno Torres, le recomienda a Marta, hágale como mi suegra, cuando vamos nunca está en casa, siempre anda en algo, o siempre está, cuando la visitamos, las hermanas, los sobrinos, mi cuñada y su hijo, el cual es mi esposo, no está, o está en la iglesia, o anda con las amigas, o anda en cualquier otra parte. Y cuando está en casa solamente se la pasa leyendo y escuchando música. Amo a mi suegra, ese es mi ejemplo. Muy bien, muchas gracias. Nos dice también, por otro lado, Estela, ¿qué opinan? Me sacrifiqué para que estudiaras. Esta es otra común. Todo el tiempo me he sacrificado por ti. Ricardo Te Ubica nos dice, chantajista consciente y manipuladores por querer ser o tener siempre la razón. Miriam, acaban de decir que las mujeres, esta ya la había leído justamente, es que acá está actualizado. Bueno. María Sánchez, uno de mis novios se hacía la víctima para que la gente, que toda la gente dijera, pobrecito, y yo pareciera la mala. Se victimizaba para echarle la culpa. Eso pasó hace mucho tiempo. Ahora él reapareció en mi vida. Tiene cáncer y dice que ya ha cambiado, pero yo no lo creo. Me dijo todo lo que había hecho, que todo lo que había hecho era por mi culpa. Karina Sandoval, un testimonio para compartir. La situación es que tenemos una vecina que a mi mamá le pide varias veces ayuda, pero como ya le pide tantas veces, a veces también se hace la víctima y pues sus amigas le dicen que ya no le ayude tanto, o más bien esta señora que tampoco podrá nada de su parte o pondrá nada de su parte la vecina para que ya no pida tantas veces esta ayuda. Y esta última de Georgina Ordóñez, soy víctima del machismo porque trabajo en una oficina en el hogar, no hay división trabajo en una oficina y además en el hogar, no hay división del trabajo desde que en lugar de liberarnos las mujeres, nos esclavizamos aún más. Fíjate, ahorita que te estaba oyendo con estas llamadas, hay una parte de la que no hemos hablado que me interesa mucho hablar, que es no nada más la persona que se hace la víctima en ese momento, sino los que están alrededor. ¿Cómo se vive el estar alrededor de una persona
que está toda la vida siendo víctima, Jorge? Yo creo que se sufre muchísimo. Las personas que están alrededor sufren mucho dolor porque están recibiendo constantemente el embate de la culpa. Porque para lograr este amor condicionado del que hablaba, necesitas que el otro se sienta culpable, Claro. dependiente, anulado, pequeño. Es un fenómeno muy común en México. No se permite que los hijos se vayan del hogar, porque entonces yo pierdo mi función como mamá o papá, Entonces, ¿cómo le hago? Mientras más tonto, absurdo, débil o culpable te haga sentir, garantizo que vas a estar aquí. Entonces, se sufre un chorro, porque además por culpa no dices hasta aquí. Porque además amas a tu familia, o sea, amas a quien sea que se esté haciendo la víctima, la verdad es que genuinamente lo amas. Y además a veces hay formas muy sutiles de hacerse la víctima. O sea, una víctima no siempre es muy vista y muy evidente, sino que a veces Claro. hay gente que sutilmente, con alguna palabra, con alguna cosa. Sí, yo digo que es una explotación emocional Sí. la que se hace a veces de las otras personas. Y exacto, como tú dices, puede ser sutil. Sí. No dice una sola palabra, pero como Marga López puede dirigir por cuál ojo saldrá la lágrima, Sí. por el izquierdo o Sí. por el derecho, y lo hace en un determinado momento, no hace palabras, está bien. Y ya con eso el otro se enganchó, pero a la larga esta gente que está sufriendo tanto y se preocupa, ¿no? Porque fulanita o fulanito, no, espérame, no me entendiste, ya lo voy a hacer, es decir, cae en esa cuestión, pero a la larga estos sentimientos que se tienen que sepultar se van convirtiendo en resentimientos. Y entonces se puede distanciar esta gente. ¿Por qué se puede cambiar? O sea, ¿por qué actitud, por qué otra forma de ser se puede cambiar la victimización? Bueno, es que creo que algo que no hemos dicho es que también el colocarte como víctima te protege de que nadie te pida cuentas, de que te disculpes por si acaso cometes alguna equivocación y que además la otra persona esté, como ya lo hemos dicho, bajo tu dominio. Control. Entonces Claro. me parece que algo que escucho ahorita con todo lo que hemos platicado es que creo que en la forma en la que en general nos fomentan el amor, ¿no? Pensado en el amor de madre o padre hacia hijos o hijas, en el amor de pareja, etcétera, no hay claridad respecto a en realidad qué significa eso. Y si lo pensamos, muchas de las cosas son tú debes de, yo espero que tú hagas tal. Y eso me genera, digamos, el espacio ideal precisamente para que con frecuencia se estén jugando estos roles. Porque escuchaba el comentario del hombre en donde me hizo pensar cómo los hombres que a veces atiendo, que ejercen violencia hacia la pareja, dicen que son víctimas porque la pareja los provocó. Porque tomaron, porque en el trabajo tienen problemas, porque... O sea, todo afuera. Exacto. Sí, todo Entonces, afuera. creo que es muy importante pensar la pobreza que todas las personas tenemos en el marco de las relaciones. Y ante la pregunta, ¿cómo hacerle? Pues hay que construir, porque entre otras cosas sería justo no generar una suerte de dependencia. Y esto que también decía, no solo sientes culpa en la parte que vive que se vive como víctima, sino también de nunca va a ser suficiente lo que hagas, porque de hecho no sabes ni qué quiere. Es más, no te está pidiendo nada, solo quiere que sepas que la pasa muy mal. Ajá. Y entonces es como... Sí, por ti. ¿Qué hago? O sea, Por para miserable. identificar a una persona que es víctima, sería ¿qué? Una persona que todo el tiempo se está quejando, que te chantajea, que Es no asume paranoico. ninguna responsabilidad. Todo el mundo le quiere hacer algo, la gente le ve mal, tiene malas intenciones. Tiene mala suerte. El mundo está fabricado en su contra. Ajá. De hecho, lo que nos comentaban, ¿no? Inventas cosas para que el otro realmente se ocupe de ti. ¿Sabes? Y Sufre voluntariamente. Porque sí quiero decir algo, porque otra ¿Quién vez soy sabe si psicoanalista. voluntariamente, eh? Yo creo que algunos sí. En algunas cosas es parte del aprendizaje Cuando social. es este tema del mártir, a veces me parece que sí, porque con el inconsciente ahora se juega padrísimo. Todo es inconsciente y no me di cuenta. Fíjate, o sea, inconsciente quiere decir que hay un proceso efectivamente en tu cerebro que va por detrás y que economiza, bla, bla, bla. Pero hay muchas cosas de las que sí nos damos cuenta. Y creo que la primera y fundamental es el sufrimiento. O sea, la persona que se hace la víctima
sí está objetivamente sufriendo, a lo mejor por malas percepciones, por errores cognitivos o por aprendizaje social, pero está sufriendo. Entonces, y sí se sacrifica también. A ver, entonces yo lo que le digo a la gente de pronto es, ¿hasta cuándo vas a querer dejar de sufrir? Porque quiero retomar dos cosas que ustedes decían, ¿no? El tema de dar, o sea, ¿cuándo te has puesto a pensar en lo que también tú puedes entregarle al otro? Hay un montón de pruebas científicas muy claras que dicen que si tú entras en el altruismo, la generosidad, el cuidado de otros, tu estado de ánimo se va para arriba. Hay una ganancia en estar sufriendo, hay una ganancia en sentir que yo soy el que peor la pasa, ¿no? Y claro que está el tema también del poder. Una personalidad que de pronto se siente devaluada, pequeña, triste y sufriendo, adquiere poder. Y voy a meterme en camisa de 11 varas aquí. La víctima es masoquista. No, yo creo que el que se hace la víctima es sádico. ¿Es qué? Sádico. Creo que tiene un sadismo por ahí muy feo. A lo mejor no porque disfrute hacer daño, no es el goce del hacer daño, pero goza tener el poder. Sí. Y cuando tienes el poder, necesariamente alguien la pasa mal. Fíjate qué buen comentario. Rapidísimo es este. Karina Jiménez Peck. No es que me haga la víctima, pero desde el apagón analógico no los veía. Y hoy por fin ya puedo verlos gracias a que tengo una pantalla nueva. Sí sirve hacerse la víctima. Oye, y en esto que estabas diciendo del poder, a ver, explíquenme más de esto del poder. A ver, Bárbara. A mí me parece que el ser victimizado o hacerte la víctima, que pueden ser ambas circunstancias, te genera un control. Un control, sea obvio o no sea obvio, pero tú empiezas a generar un control. Y en algunos casos acumulas facturas a los otros. O sea, los otros se sienten en deuda contigo. Y a veces esas deudas tardan años en cobrarse, ¿no? Es el caso que decíamos de las madres, donde te dicen, bueno, pues yo hice tales y cuales circunstancias que son reales. Porque ciertamente el aprendizaje social a veces nos hace hacer cosas que no quisiéramos. Por ejemplo, las mujeres somos madres no solo de los hijos, sino a veces de otro tipo de personas. Todo el mundo quiere una madre, el jefe, y empiezas a dedicarte al cuidado de otros. Entonces abdicas de tu propia persona. Te conviertes en el servidor de otros y quieres justamente que ese control que tú estuviste ejerciendo, pues te sea retribuido. O sea, la víctima siempre cobra la factura. Sí hay factura. Claro que hay una factura. A veces se acumulan y como las deudas no pueden ser generosas, ¿no? Sí. Y difíciles de pagar. Difíciles de pagar. Y es ahí donde la dinámica se ve complicada. Sin embargo, a mí me parece que una forma de ir saliendo de esta dinámica de la victimización es, en gran medida, empoderarse uno mismo. ¿Cómo? Asumiendo responsabilidades. Y para asumir responsabilidad tengo que tomar decisiones. Y vuelvo al tema de las mujeres. Las decisiones que tomamos las mujeres siempre queremos que sean buenas. Por aquí decían, para ser buena madre, por ejemplo. En el caso de los hombres están más acostumbrados a tomar decisiones buenas o malas. A lo práctico. Es decir, buenas o malas. No, a veces no tan prácticas, pero buenas o malas, ¿no? Y las mujeres tendríamos que aprender, o las personas en general, también los hombres, a tener un ejercicio de asertividad. Es decir, aprender a decir que no o que sí. Eso implica una cuestión absoluta de responsabilidad. También tenemos el tema cultural del mexicano, ¿no? Sí. Al mexicano te presionan para que digas que sí siempre. Oiga, no quiero un taquito. No, es que no comas. Bueno, me lo como. En otras culturas... No me desaire, no me desaire. En otras culturas te dicen, no, y tú hasta dices, ay, qué agresivo. No quiero. Sí. Es decir, esa parte implica tomar una decisión. Estamos acostumbrados a ser dependientes. Aquí Tania usaba, hablando de las mujeres que viven relaciones de maltrato, y hay una codependencia, porque el victimario tampoco se va libre de este asunto. La codependencia es un asunto de yo dependo de que tú dependas de mí, y se enganchan. Sí. Entonces, en una relación donde sí, yo soy la víctima, no, yo soy el victimario, y generan situaciones donde van intercambiando incluso papeles, ¿no? Papeles y dinámicas y costos. Ser víctima también cuesta mucho. Sí. Si acumulas, te deben, sí, pero también tú pagas mucho. Ahora quiero meterme a un tema arenoso.
que estamos hablando de lo local, las personas, pero me quedo pensando en algo mucho más grande como es nuestro país en relación a otras culturas, a otros espacios. Es interesante, pero hay una división que podemos hacer, y cuando un país se enfoca en la benevolencia, se exacerba esta idea del sufrimiento. Ahorita lo hablamos si quieres. Ahorita nos explicas cómo cuando un país empieza a... Tiene ciertas ideas, ciertos valores, ciertas pautas que exacerban o fabrican, digamos que esto además de todo sea un patrón bastante común entre nosotros y nosotras. Wow, pues muy complicado, ¿no? Tiene muchas aristas y tiene muchos lados. Vamos a ir a una pausa rapidísimo y regresamos a seguir platicando, no se va. Quien se empeña en buscar defectos los encuentra hasta en el paraíso. Thoreau, poeta y filósofo estadounidense. Una mentalidad de víctima es una forma prolongada de suicidio. Steve Maraboli, locutor y orador estadounidense. Yo empecé a hacerme así víctima. Puede decir, fue a la edad de 15 años, yo empecé a tener un noviazgo que no le parecía a mi familia, y cuando llega la separación, yo empiezo a escuchar a mis familiares, a mi madre, a decirme, tu vida ya se acabó. ¿Quién te va a recibir con un niño? Ya te echas a perder la vida. Eran las palabras de mi madre que me decía, ¿no? De alguna manera, me hizo sentirme víctima, ¿no? Empecé a adoptarlo yo también y decir, sí es cierto, pobrecita de mí. Y después, pues me gustaba porque la gente me compadecía, porque la gente me decía, ay, pobrecita tan chica, ay, híjole, ya echaste a perder tu vida. Ay, y entonces empezaba yo a tener la conmiseración de las personas, de mis familiares. En ocasiones cuando mi hijo se peleaba con mis sobrinos, le decía, ay, déjalo porque él no tiene papá. Entonces yo también, ay, sí. Y como que yo de alguna manera empecé a ver esa parte ventajosa de todo esto, ¿no? Yo sufría mucho porque realmente así me sentía, la víctima. Que el mundo estaba contra mí, que Dios estaba contra mí. Entonces de alguna manera no estaba muy feliz que digamos. Yo me sentía muy mal, me sentía muy triste. Cuando yo llego a este centro de desarrollo, amor y transformación, yo cuento mi historia, ¿no? Me escuchan, me dan comprensión, pero de alguna manera, adelante, ¿no? Y yo me quedo, oye, pero pues yo esperaba, ¿no? Compadéceme, mira lo que he vivido. Adelante, compañera, tenemos que seguir trabajando en esto, ¿no? Fue donde yo dije, ¿qué pasó? Porque afuera la gente me decía, haz esto, haz el otro, y aquí ningún consejo, simplemente escuchar y hazte responsable, ¿no? Empezando haciéndonos responsables de nuestras emociones, ¿no? Porque yo me la pasaba, es que me enoja esta persona, y por ella estoy así, y por ella... No es cierto, realmente yo era mi enojo. Y aún así llegando, pues ha sido un proceso de irme dando cuenta, porque yo no me daba cuenta. Yo llegué sintiéndome víctima y todo está contra mí y todos me hacen, ¿no? Pero aquí he venido a aprender a hacerme responsable. Me encanta cuando dice, ¿no? Que nadie le dice nada y entonces le dicen, hazte responsable. Y ella tiene que hacerse responsable de sus propias decisiones y de lo que está diciendo y de lo que tienes que hacer. ¿Qué palabra tan difícil? Esta palabra responsabilidad, que va muy de la mano con la palabra libertad, asusta. Ser libre asusta y ser responsable también, porque pues van juntitas, ¿no? Josefina, ¿tú cómo estás? Pues muy bien de estar aquí con ustedes. Me gusta ver sus programas, a veces no por alguna cosa, pero me encanta porque me han enseñado a valorarme yo, que es lo principal en la vida. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. ¿Y tú te has vivido como víctima o no? Pues, entre comillas, a lo mejor sí. Tuve un accidente a la edad de 14 años y me agrada el programa que van a pasar, pero me enseñaron, traté de envenenar a esa edad de 14 ¿Por qué? años. ¿Qué te pasó? No tengo dedos, Ajá. Me faltan uno. Ajá. Me costó mucho trabajo aprender, pero lo logré
y ya no me da pena, ¿no? No les platico más porque nos iríamos mucho tiempo. Pero me enseñé a valorar que yo valgo mucho. No me importa que las personas que estén junto a mí digan pobrecita, porque yo me siento grande. Claro, claro, eso es Y importante. grande porque veo que hice de mis hijos personas responsables, y esa es una satisfacción. Por supuesto. Y aparte de eso, cuando me estaba haciendo un poco víctima o mucho, de que luego me dicen, ay mamá, tú nunca estás, tú no esto, tú no lo otro. Y entonces yo digo, Josefina, ¿dónde has estado? Que tus hijos dicen que luego no estás. Tengo 2 profesionales, los otros no quisieron, y ahora pues en mi teléfono mi hijo, uno de los grandes, me dice que gracias a la madre que soy, es lo que es. Qué bonito, qué padre. Pero de repente te dan bajones. Ah, bueno, pues como todos Pero en la es ya vida. la costumbre, porque ¿no? nosotros cuando fuimos hijos a lo mejor no lo hicimos, pero yo soy de las antigüitas, sí. Supe valorar y le acabo de dar gracias a mi madre por la hija que hizo de mí. Qué padre. Y además la mujer que tú haces de ti misma, porque te pudiste sobreponer a un evento traumático en tu vida y sin embargo decidiste y elegiste no vivirte como víctima. No, porque ¿verdad? a veces te ofenden. A veces, aunque ya somos mayores, bajita la mano estamos diciendo y esto, pero yo lo agarro de broma. Claro. No, porque luego les digo, bueno, yo estoy mal de los dedos, pero ustedes del cerebro, porque no Eso. se valora. ¿Ves? Oye, ese es un punto importantísimo. Qué bonito que lo dices, muchas veces. Porque el sentido del humor también es una de las, a lo mejor de las herramientas que podríamos tener para tratar de salirnos un poco de tanta victimización. A veces dramatizamos mucho la vida. Hay momentos donde sí, la vida es dramática, pero uno tiende a exagerar la vida, a dramatizarla de más. Y a veces el sentido del humor es una de las mejores herramientas. Quien se sabe reír de sí mismo, yo creo que tiene una gran ventaja en la vida, ¿no? Paco. La abuela de mi esposa vivía en un pueblo chiquitico cerca de Cuautla y se quejaba constantemente, una quejumbrosa profesional. ¿Cómo está, doña Chávez? No, pues me duele la cabeza, me duele el estómago, no he podido dormir, se me hinchan las piernas. Tenía una tienda y cada que alguien llegaba, pues le soltaba uno de estos rollos. Y había un cuate del pueblo, el Canas, que le gustaba a una prima de mi esposa. Y entonces llegó el Canas. ¿Cómo está, doña Chávez? Mal, dice. Los ojos los tengo todos irritados, la nariz me escurre mucho, tengo dolor en todas las articulaciones, no he podido dormir. Y el Canas le dijo, qué bien, ¿está Lupita? Muchas veces, ¿no? Nos sucede eso. A veces la gente es tan apabullante con todo lo que te dice. Le dices, hola, ¿cómo estás? Y te recitan durante media hora todos sus males que, pues, no te queda más que, ok, ¿no? A lo que sigue. Oye, ¿verdad? Marisi, me quedo pensando con el ejemplo que nos das. Muchas gracias, Josefina, de lo importante que es la educación, pero la educación emocional, en el sentido de esto que tú lograste en tu vida, lo pudiste transmitir a tus hijos y le agradeciste a tu mamá, y creo en la posibilidad que hay de aprender a vivirnos desde un lugar diferente y no desde el chantaje, no desde la víctima, reconocer eso, que se es mucho más que algo que te sucede, ¿no? O sea, trascender las experiencias. Ajá, a ver, Jorge. Fíjate que en la práctica del mindfulness, cuando enseñamos a la gente a meditar, ocurre una cosa muy interesante. La gente aprende a lidiar con la paradoja. La paradoja quiere decir, soy absolutamente vulnerable y soy absolutamente trascendente. Es decir, soy un pedacito chiquito, insignificante en la creación, al que puede pasarle lo que sea, tener un accidente, perder los dedos, quedar parapléjico, tener cáncer, que me agredan. Pero también soy absolutamente trascendente mientras estoy en el presente, aquí y ahora, y hago cosas. Porque cuando no hago nada, ni decido nada, ni me responsabilizo de nada, pues entonces pierdes esa posibilidad de ser trascendente. Pero lo esencial es la educación emocional, es decir, tener la capacidad de poder contemplar sin juicio tus emociones. Es decir, se vale sentir dolor. Me duele, los veo, me molesta, es dificultoso, se vale sentir dolor. Y luego, o sea, ya me dolió, es terrible, y luego ¿qué sigue? ¿No? Y también retomo lo que decías, es momentáneo, el dolor es momentáneo, el sufrimiento, decía Buda,
dura toda la vida si te enganchas ahí. El dolor es transitorio, te debería doler. Si te doy una patada, pues claro que te va a doler, ¿no? ¿Te quedas ahí o no? Examinas tus emociones y cómo te sientes. Y fluye. Pero requiere entrenamiento también o educación. Vamos a ver qué nos cuenta Cintia también, que está con nosotros. Cintia, buenos días. Buenos días. En mi caso, a mí me gusta hacerme la víctima a veces para conseguir lo que yo quiero. Pero ya de repente, cuando una persona quiere hacerse la víctima conmigo, ya no le resulta. Entonces, como que para que... Porque tú eres una experta. Sí, exacto. Oye, pero ¿cómo le haces para no caer en el juego? Pues es que a veces la gente es muy... como que es muy dramática. Entonces, en este caso, yo sí soy muy dramática. Entonces, cuando tratan de decirme las cosas, ya no les creo. Necesita ver algo que en realidad, que yo vea que de verdad es una víctima para que yo pueda ayudarla. Pero yo me hago la víctima con mis papás, a veces con mi pareja, con mis amigos, pero... ¿Cómo te haces la víctima? A ver, un ejemplo, en alguna cosa que le hayas dicho o algo. Por ejemplo, cuando se enojan conmigo, a veces yo siempre quiero tener la razón y me hago la víctima y me pongo a llorar y ya es cuando de verdad mis papás, yo creo que para calmarme, pues ya me dan la razón. Pero hay veces en las que ya no resulta tanto. Ajá, ok. ¿Y qué aprendiste de este programa, Cintia? Pues que no es bueno hacerse la víctima porque a veces genera dependencia. Y creo que también daño a las personas con las que yo me hago la víctima, haciéndolos sentir culpables y los daño emocionalmente. Claro. Pero no, ya no lo voy a hacer. Oye, no, a ver, luego nos cuentas si lo lograste o no. Dentro de esa dramatización, mientras paso con lo siguiente, yo creo que una de las escenas más comunes, cuando menos, es ver que la persona que está sufriendo corre a su lecho desesperadamente para ir a soltar el llanto, ¿no? Sí. No estoy diciendo que no sea víctima, sí, claro que se puede dar, pero es este aprendizaje social de que debo ir al lugar cómodo donde me sienta arropado y poder finalmente ya sacarlas de cocodrilo. Es parte de la escenografía. Es parte del show. Oye, pues rápidamente vamos a platicar también con Edwin. Sí, buenos días. ¿Cómo estás, Edwin? Bien. ¿Víctima o victimario? Pues no sé si víctima o victimario porque es una situación donde, bueno, me ha tocado que muchas personas dicen no puedo. Y yo no puedo porque mis papás no me dan todo el dinero que yo necesito o no tengo la mejor computadora o no tengo todas esas herramientas que necesitamos hoy por hoy. Pero a mí me ha tocado vivir la situación donde no he estado con una familia así muy junta. Pero aún así yo he dicho, pues no, porque no estemos juntos, no voy yo a superarme. Y es lo que he estado intentando. Muchos dicen, no, es que tú porque ya vas en la universidad, ya la armaste o todas esas cosas, ¿no? Y yo digo, bueno, tal vez sí yo vaya ya en la universidad, pero me ha costado, me he esforzado y no he dicho, no, porque no tengo esto, no lo voy a hacer o no lo voy a lograr. O sea, que es una cuestión como de actitud ante la vida. Sí, o sea, a mí sí me desespera la gente que dice, no puedo hacer algo o mis papás no me comprenden y por eso no lo puedo hacer o cosas así. Si cuando personas que no tienen todo o así, lo logran. Ajá, exactamente, y eso, bueno, a mí no me gusta. ¿Y cómo te sientes de ser responsable de tu propia vida? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes contento? Pues sí, yo sí me siento tranquilo y hasta a veces, bueno, muy orgulloso y también, obviamente no solamente yo hago esto, sino las personas de mi familia que son partícipes, me siento igual orgulloso de que hemos estado trabajando en conjunto. Ah, qué bueno. Muchas gracias, Edwin. Gracias por compartirlo. Ahorita me acordé, de una frase de Antonio Machado que dice, yo sé que ver y oír a un triste enfada. El hecho de ser una persona que te vives como víctima en la vida, pues a lo mejor sí hace que los demás volteen a verte, pero por lástima. La lástima es una palabra que a mí me parece terrible. Nadie debería de querer que alguien te quiera por lástima, esté contigo por lástima, haga cosas para ti o por ti por lástima, porque creo que uno es merecedor
de mucho más que la lástima de alguien más. Y a mí me gustó lo que dijo Cristian. No, Edwin. Edwin. El discurso de Edwin se puede contrastar con el discurso de la gente que aceptó, que se hacía la víctima. Y vean ustedes la cantidad de poder que tiene él cuando dice, a veces no tengo estas cosas y sin embargo lo voy a lograr. Es decir, es otro el discurso, se vive de otra manera, hay otra postura y se cree en sí mismo. Yo creo que toda la gente tiene poder. Toda la gente, ya lo decía Michel Foucault, hay micropoderes. El chiste está en descubrirlos, aceptarlos y, como dijo Edwin, sentirse orgulloso de ellos. Gracias. También lo que dice Edwin es interesante, porque cuando uno se hace la víctima, emplea mucho tiempo en toda la manipulación y quita tiempo para hacer cosas importantes. Que en este caso, Edwin está usando el tiempo para realmente alcanzar las metas que tiene, alcanzar los objetivos que se plantea, que a lo mejor quizás no son en su momento muy claros, pero paso a paso su planeación se está dando, porque no está perdiendo el tiempo en hacerse la víctima. Es un punto que no habíamos tocado. Sí, y también ¿cuánto la cantidad tiempo de energía. perdemos? De energía. Energía, tiempo, esfuerzo y concentración, porque estás ideando. Sí. ¿no? Y también pienso en la resiliencia, que es esta posibilidad para poder transformar lo que vivimos. Y ese es el ejemplo de lo que él está diciendo. O sea, no te quedas en lo vivido, sino de cada oportunidad, de cada experiencia, lo haces un aprendizaje y buscas los recursos que tienes. Eso me parece como una gran posibilidad, porque este empoderamiento del que hablamos no significa una cuestión meramente material, de tener recursos externos. Estamos hablando de recursos internos también, que tienen que ver con esta posibilidad de darle un significado diferente a nuestras vidas. Da espacio para planear, da espacio para generar un proyecto de vida, da espacio para pensarte con muchas facetas. En cambio, bajo la etiqueta de víctima, incluso pasa como el cuento de Pedrito y el lobo. Al final dejarán de creerte y vivirás bajo esa etiqueta. Eso de la resiliencia es maravilloso, porque sí, efectivamente el poder está adentro y se puede salir. O sea, esta desesperanza aprendida la puedes derrotar, ¿no? Pero quiero volver a este asunto de la conciencia plena, porque si las personas fuésemos capaces de voltear hacia adentro y reconocer que nuestro sufrimiento es innecesario, entonces dejaríamos también de autoengañarnos, de estar apegados a ese sufrimiento y buscaríamos una alternativa, desarrollar el carácter, trabajar valentía, justicia, un correcto deber, no un deber como tengo que, ¿no? Tiránico, sino un deber hacia mí mismo. Me debo respetarme y levantarme. Amor propio. Amor propio, trabajar un código de conducta que cuando te veas en el espejo te sientas orgulloso de ti mismo. Porque la alternativa es pasarla mal, verte en el espejo y sufrir otra vez. Sufrir, ¿no? Y además odiarte, porque yo no creo que nadie a la larga se sienta cómodo de esa victimez. Por un momento te sirve. Y después, con el paso del tiempo, con el paso de los años, pues se debe sentir horrible. Pensar que todos los demás hicieron todo por ti, nada más por lástima y porque tú eras la víctima, pues debe de generar muchísima culpa y muchísimo estrés, ¿no? Entonces también no es un método que funcione por mucho tiempo. Vamos a una pausa y regresamos. Regresamos a Diálogos en Confianza. Bueno, ¿y de qué tema hablaremos la próxima semana? El próximo miércoles. Normalmente cuando andamos por la vida en este caminar, queremos ir tranquilos, sin que nada nos vaya molestando mucho, sin tener algún desequilibrio o algún desaguisado. ¿Por qué? Porque no nos gusta sufrir mucho. No. Y sobre todo, no nos gusta fracasar. ¿No? Todos le tiramos al éxito y creemos que el éxito es la palabra mágica que nos va a abrir a todo ante la vida. A tener dinero, a tener posición, a tener poder, a que los demás nos quieran. Pues déjame decirle que no es cierto. A veces el fracaso es el gran maestro de la vida. No aprenderíamos ni seríamos lo que hoy somos si no hubiéramos fracasado. Pero vivimos el fracaso como si fuera el peor de los dramas en el mundo, como si fuera algo como tache, no estás viviendo bien. Pues déjame decirle que la verdad, todos los seres humanos tenemos que fracasar miles de veces, en todo, en las relaciones,
en el trabajo, en la vida personal, en la vida familiar, porque es la única forma en la que uno va retomando y recogiendo esos pedacitos para conformar el camino. Pero socialmente siempre se ha visto muy mal que fracases y serás señalado o señalada por tus errores, y eso es justamente el fracaso. Sin embargo, ¿qué tanto podremos aprender de las victorias o del éxito? La verdad es que ahí ya se hizo bien, pero hasta ahí llegará. Eso está fácil, aprender del éxito es que fácil. No, en realidad yo creo que no aprendes nada. Aprendes cuando fracasas, ahí sabes que tienes que darte una segunda oportunidad para replantearte las cosas o volverlas a hacer, pero cambiándole algo, y ahí es donde está el verdadero conocimiento. Ahí sale tu verdadera fuerza interior, pero bueno, ya aquí estamos haciendo el programa y realmente es para la próxima semana, así que los invitamos a que vengan al estudio y a que platiquemos del fracaso. 53 41 44 35. Y ahora este es el resumen de la segunda parte del programa. Y cuando uno depende de alguien, entrega el poder a ese alguien. Detrás del miedo siempre está el éxito. Cómo lamentablemente nos enseñan que el amor va ligado siempre al poder. Te voy a querer si haces la tarea. Te voy a querer si te portas bien. El amor no debe condicionarse y eso tenemos que aprenderlo ahorita, reaprenderlo. Tenemos que educar a nuestros hijos para que se vayan, no para que estén con nosotros. Hablando sobre personas con discapacidad, yo creo que tenemos uno de los mejores ejemplos o un espacio donde se puede hablar mucho del victimismo, de la víctima y de la victimización. Estas personas con necesidades especiales pueden ser educadas para que se vivan como víctimas. Si nos educaran y si fuéramos verdaderamente sensibles, respetuosos con las personas con discapacidad, las trataríamos como un igual que tiene sus particularidades. Es un fenómeno muy común en México. No se permite que los hijos se vayan del hogar, porque entonces yo pierdo mi función como mamá o papá. Mientras más tonto, absurdo, débil o culpable te haga sentir, garantizo que vas a estar aquí. El colocarte como víctima te protege de que nadie te pida cuentas, de que te disculpes por si acaso cometes alguna equivocación. Todo el mundo le quiere hacer algo, la gente le ve mal, tiene malas intenciones. Tiene mala suerte. El mundo está fabricado en su contra. Ser víctima también cuesta mucho. Si acumulas, te deben, pero también tú pagas mucho. Ay, pues sí está fuerte esto, ¿no? Porque de alguna manera te colocas muchas veces en este lado de la victimez, pero vamos a escuchar y a ver qué nos están diciendo las personas del público para que después lo comentamos. Muchas llamadas, nos dice Marlene Velázquez, saludos a todos, yo soy su fan. ¿Qué pasa cuando es al contrario? A mí me cuesta mucho pedir ayuda, no me gusta victimizarme, aunque me estén pasando lo peor, no puedo decirlo por evitar precisamente caer en esta victimización, pero creo que a veces sí necesito mostrarme vulnerable. Y yo cambiaría el muy importante. No puedo decirlo por no quiero decirlo. Sí. Y si busca por qué o para qué no quiere decirlo, a lo mejor le sirve. Muy bien, nos dice Mario González Paniagua, ¿por qué están hablando de mí el día de hoy? Y rubrica El Amargator. Un saludo a Mario. Sí. Nos dice Pau Par, mi expareja siempre fue la víctima en la relación porque yo lo controlaba, lo procuraba. Y mi familia, así puedo seguir, y me lo creía. La verdad sufrí y me decía, hasta que me fui a terapia, supe que sí tuve la culpa. Pero que no solamente era yo, y como nunca acepto culpas, pues decidí terminar con esto. Todavía me culpa de la ruptura y porque no volvemos a regresar. Le digo que ni modo, que ahora yo soy feliz, ahora yo sueno como a la víctima y ríe al final. Nos dice María Zamores, el amor no manipula, da sin esperar, no hay manipulación buena. Siempre hay todo, por eso creo que lo mejor es no etiquetar a las personas. Sonny Boyce, ¿cuándo se recomienda la terapia? La gente se resiste, o más bien, cuando se recomienda la terapia, la gente se resiste. Ver diálogos en confianza es una terapia, y yo lo veo siempre y he aprendido mucho. Pues muchas gracias. Venus Odiosa, ¿cuál es la diferencia entre víctima y manipulador? Estela,
Ya me quiero ir o hacerme la víctima, pero está buenísimo el programa. Los felicito. Nos dice también por otro lado María Salomé Carmona, mi hijo anda peleando en una pensión, tuvo un accidente, puede caminar y hace una vida normal, pero cuando va a los juzgados por los trámites de la pensión, se hace la víctima. Hasta lleva a un paramédico para que lo vean muy enfermo. Esta parte no me gusta mucho de mi hijo. Guadalupe, a veces no podemos darnos cuenta de quién se hace la víctima. Mi mamá tuvo 5 años ya conmigo. Mis 4 hermanos no le prestan atención, solo yo. Ya no tenemos papá, yo solamente sufro. Me duele que les presta más atención a mis hermanos que a mí. Me he querido hacer un lado, pero es mi madre entonces, y no quiero tener ningún cargo de conciencia. Les pido a los especialistas que me orienten al respecto. Enriqueta Díaz, en este programa quiero decirles que en el fondo estamos pidiendo amor a gritos, pedimos que nos amen. Si nosotros no nos amamos, entonces lo que yo doy es lo que yo voy a recibir. Si yo doy amor es lo que voy a recibir, pero sucede que mis actitudes no son bien conducidas y lo que estoy pidiendo a gritos es amor. Seguimos patrones de conductas en nuestros abuelos y nuestros padres. Oye, déjame decir algo con respecto a eso del amor, porque es un tema muy importante. Qué bárbaro. Todo de verdad, todo se relaciona al final de cuentas con el amor. Pero habría que hacer otro programa porque no tiene que ver con lo que estamos diciendo hoy, pero sí quiero decir que a mí me pica un poco esta cuestión de el amor es generoso, el amor no espera nada a cambio. No. Sí, eso no es cierto. Si así fuera, no nos haríamos las víctimas. La verdad es que uno da, pero espera recibir. Un principio de reciprocidad. Exactamente. Eso es humano, Entonces, eso de que el amor dalo y no te importe porque es generoso. Religioso también. Es que está y lleno te va de llevando a la discursos. victimización porque entonces te vuelves incondicional o quieres a pesar de los pesares. Claro. Y eso, ese es un camino que conduces otro camino a la victimización. Exacto. Sí, creo que es importante reconocer en ese sentido que la reciprocidad requiere de construir esta idea, es lo que quería decir hace un momento. La idea que tenemos de amor ha sido fabricada, con deberes, con un listado de obligaciones, requisitos. Exacto. Entonces ahí sí, y es exigencia para todas las instituciones, debería de haber una clase, como tenemos muchas otras, sobre cómo relacionarnos, cómo amar, cómo estar con las personas. Amor 1, amor 2, amor 3. Verdaderamente. Y amor a mí mismo. Y amor Además, a mí mismo. Y cuando se confunde la pasión, el amor con la violencia. Claro. Ese es otro tema, es otra Así es. vertiente. Ese hay que hacerlo, ese hay que hacerlo. peligrosísima, Oye, ¿eh? y el ejemplo o el testimonio que leyó Oscar de esta mujer que cuida a su mamá desde hace 5 años, es ella la única hija y son 4 hermanos. Sus 4 hermanos pues no se hacen cargo de la mamá. Es otra vez ahí el poder de la socialización. ¿Quién es la que va a cargar con alguno de los progenitores? Generalmente es la hija y se va a sentir mal si no se hace cargo de ella. Los 4 hermanos están tranquilos. Y también pensaba en el del paramédico. Qué barbaridad, pero tiene razón. Qué bella señora. Quedé pensando, cuando vas a hacer una denuncia, ¿cuándo la validan? Y entonces, si no tienes una cuestión que haga evidente que te lastimaron, no pero es verdad. ahí es para una pensión, yo diría que No, es una claro, estrategia jurídica claro. correcta. Sí, es que eso es a lo que voy, que el sistema parece enseñar también ciertas estrategias. Ya me perdí porque no entendí de qué estaban, o sea, que... De la llamada que leía del hijo que va a pedir una pensión y que Ajá. se lleva hasta claro, hasta el para paramédico. fingir. Exacto, lo que quiero decir es que el sistema Sí, lo provoca dramatiza un poco también más. que hagamos recurso de esa postura. Bueno, hablando del sistema, estábamos comentando hace un rato justamente que también, por ejemplo, en México nos victimizamos muchísimo a otro nivel, porque aquí estamos hablando de cosas emocionales individuales, pero digamos que como ciudadanos, Cultural. como mexicanos, Sí. nos vivimos como víctimas permanentes. Así Esto no quiere decir que haya cosas que no están bien y otras que están bien, y hay de todo, como en todos lados, pero nos vivimos como víctimas, ¿no? Pero ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Estaría de acuerdo con ambos. Es decir, no creo que sea lo correcto llevar a un paramédico y todavía hacer más dramatizado el asunto. Sin embargo, también las autoridades no hacen caso y no te pelan si no llegas en estas circunstancias. Entonces,
yo tengo que dramatizarlo porque no me van a hacer caso, pero al mismo tiempo provoco que no funcione la sociedad sin tener que llegar a los dramatismos, porque al mismo tiempo formo parte. Entonces, No, bueno, pues estamos fritos. sí, es un círculo Vamos, vicioso. pero se junta con lo que dijiste, la gente se queja eternamente de los gobernantes, Claro. gobernantes que sigue escogiendo pese a lo que haya acontecido A lo antes. mejor porque y luego no hay mucha cambia, alternativa, ¿eh? sí, También, cambia a otros también. que fueron Ajá. siniestros. ¿Qué tendríamos que hacer Tenemos como una ciudadanos? partidocracia, ¿eh? Sí, Sí, podríamos claro. ¿Para dónde? exigir y apretar a Claro. cada uno de los que se eligen. A ver, Jorge, que desde hace rato quieres platicar. A ver, dinos. Yo lo que creo es que el refugio de una persona fuerte es la dignidad. Ándale, a ver, qué bonito. Vuélvelo a decir. Vuélvelo a decir. El refugio de una persona fuerte es la dignidad. Entonces tú preguntabas desde hace rato, ¿y la persona que es víctima, cómo deja de ser víctima? Lo hemos ido construyendo. Conciencia, aprendizaje emocional y demás, pero tener el consuelo real de que la dignidad te va a hacer fuerte. ¿Qué es la dignidad? Wow, la dignidad es el valor inherente como ser humano que tienes y que tú promueves y aumentas con tus acciones. Es como el valor y el respeto El valor que tengo hacia mí mismo. que nadie te puede quitar. lo Tú, único. tú puedes Está a lo mejor catalogado. disminuir si haces tarugadas, Es pero catalogado como el máximo derecho humano. O sea, de ahí parten todos los demás derechos humanos. El de la dignidad es el superderecho humano. Graciela Hierro decía que cuando morimos nos llevamos nada, solo la dignidad. Decía, no dejes que nadie te la fastidie. Y además me quedo pensando que con todo y lo que nuestro sentido y buenas intenciones quisiera decir, ¿no? El dolor es parte, es necesario en el proceso supuesto. de vivir, de aprender, de crecer y por lo tanto habría que resignificar también, ¿no? Esta cosa de siempre hay que ser felices. Hay un libro maravilloso que se llama El camino hacia la felicidad o qué significa esto de la felicidad, que es una construcción más, ¿no? Para ser feliz tienes que tener esto, no te tiene que pasar esto, y entonces nos causa alergia pensar en la posibilidad de que también hay que carecer, que a veces hay que vivir experiencias complejas Que para vamos a poder sufrir, conocernos. pues, de alguna manera Claro, en la vida se así sufre, es. se duele, ¿no? Así es. Y que eso nos hace fuertes, nos ofrece una posibilidad de sacar recursos. Entonces, ¿la víctima es una persona que evita el dolor? ¿Que trata de evitar el dolor? Yo creo que trata de controlar y escoge unos métodos muy peculiares. Se instala, ¿no? ¿Cómo sé si soy víctima? Pues yo me echaría un clavado, como ya han mencionado varios de las panelistas, en el sentido de estoy actuando de esta manera, pero aquí sí se necesitaría con los bloomers en la mano y tratar de ser sincero y honesto. Me he comportado de esta forma, he hecho esto y he obtenido esto. Me siento orgulloso de mi actuación. Es algo digno para decirle a mis hijos, compórtense como yo. Y entonces a lo mejor ahí puedo obtener algo. Bueno, yo he conocido algunas personas, que normalmente se victimizan y se sienten triunfantes después de una gran actuación, ¿eh? Sí. O sea, Sí, están pero cuando lo ciertamente cuando revisas el método usado, cuando estás contigo mismo, las cosas pueden cambiar. Sí, Es un engaño. Es que, pero también es difícil salir del autoengaño, Sí. ¿no? Porque de verdad reconocerlo como tal. Tienes beneficios, es cómodo, es una zona de confort. Por eso es que mucha gente se instala en el sufrimiento. El problema es cuando ese sufrimiento me empieza a costar, me empieza a pesar. Es como si de pronto, imaginemos que usáramos armaduras de la Edad Media para andar por la vida, subirse al coche, en el metro. Ay, qué pesado. Qué pesado, es una incomodidad. Entonces, cuando esa victimización me empieza a pesar de esa manera, es cuando me mueve y cuando digo, no, ya debo de hacer algo. Pero mientras hay una zona de confort y tengo ganancias y demás, pues ahí está. Ahora, hay que decirlo, hay víctimas reales también. ¿eh? Sí, sí. O sea, porque de pronto no podríamos decir, bueno, pues sufrí un secuestro, claro. Sufrí una violencia familiar, un robo grave, un atropellamiento. No, bueno, esas victimizaciones Son reales. Son reales y van a tardar. Y lo que debo de saber es que debo de buscar ayuda y que aún esas victimizaciones son temporales. Mi objetivo debe ser salir, dejar de ser víctima aún de un secuestro,
a que me deje de doler el evento, no permitir que ese delito permee en mí, porque entonces los delincuentes o quien lo hizo sigue teniendo el poder sobre mí. Claro. Entonces, aún en esas victimizaciones que no tengo la culpa, están. Y claro, sabemos que esas victimizaciones varían del tiempo, que estábamos platicando un poco de eso, varía del tipo de victimización. Por ejemplo, de las más difíciles es la violencia familiar, que puede durar años por su dinámica cíclica, o el secuestro, que tiene cuestiones muy graves y se asemeja mucho a la tortura, y van durante el secuestro a despersonalizar a la persona. Entonces, ese tipo de victimizaciones son de largo aliento, pero el asunto está en enfrentar aún esa victimización. Y que se acaben y que tengan una temporalidad, como decías tú. Sí. Ya se nos acabó el tiempo del programa, ya nos vamos, pero ojalá se quede con eso. Sufrir, si usted sufre mucho y se victimiza, no lo va a mandar directo al cielo. No se ha ganado el cielo. Y por otro lado, crea mucho sufrimiento y crea la sensación de saber que las personas que están a nuestro alrededor realmente no están por su propia convicción, sino por el chantaje que la victimización produce. Nada digno, nada bueno con el paso del tiempo. Así que quédese con eso, piénselo, medítelo y nos estamos viendo la próxima semana. Recuerden, nuestro nuevo horario es a las 9 de la mañana y a partir de este fin de semana estamos sábados y domingos a las 11 en punto en un programa distinto pero igual. Véanos y nos comenta. Muchas gracias, Óscar Virués, muchas gracias. Muy buen día, Gracias a todos. Hasta la próxima.